Hola, en esta ocasión traemos para ustedes el capítulo número 6, titulado El cuento de la señora Sidley, del volumen 5 de Charlotte Mason, llamado Formación del carácter. En este capítulo, el rasgo de carácter a tratar es la mentira. Nuestra historia se divide en 5 partes. En la primera, la señora Sidley compara con una enfermedad la debilidad moral de su hija. En la segunda parte, nos pone ejemplos de las ocasiones en que su hija mintió, y en la tercera parte habla con su esposo del tema y buscan una solución. En la cuarta parte reciben el tratamiento por parte de su hermana, y en la quinta nos da un ejemplo de lo que pudiera pasar si no se da un tratamiento adecuado y a tiempo. Nuestros personajes en esta historia son el señor y la señora Sidley, Fanny, hija de este matrimonio, y la tía Emma, que es hermana de la señora Sidley. En la primera parte, la señora Sidley medita y compara la debilidad moral de su hija con una enfermedad grave que debe ser curada. Concluye que un perdón que no cura es como un ungüento en lugar de medicina. Esta situación la lleva a pensar si el sentimiento producido en nosotros al tener que perdonar constantemente una falla es lo que provocamos en Dios. Y reconoce que una madre puede comprender el perdón de Dios hacia nosotros, pues como Él, continuamente tenemos que perdonar los errores de nuestros hijos. En esta parte vemos 3 puntos importantes en los que reflexiona la señora Sidley. El primero es que una debilidad moral se debe comparar a una enfermedad grave. Cuando recibimos un diagnóstico así, nuestro primer instinto es buscar la cura, hacer todo lo posible para ser sanados, y es así como la señora lo visualiza. El segundo punto de esta reflexión es que la señora ve esta situación de estar constantemente perdonando la falla de su hija y la compara o asemeja al perdón de Dios hacia nosotros, pues así como Dios nos perdona los mismos pecados constantemente, así somos llamados a hacerlo nosotros, con misericordia y amor. Y en el tercer punto concluye en que el perdón es bueno y debemos otorgarlo, pero no es una solución si no hay un cambio. Es entonces que también lo compara a un ungüento tratando de curar un tumor cancerígeno. Por aquí tenemos un pequeño extracto de esta parte en donde la mamá dice, me pregunto si eso es lo que siente Dios por nosotros. Creo que una madre llega a comprender muchas cosas acerca de los tratos de Dios que no son claras para los demás. Por ejemplo, ¿cómo me ayuda a decir, creo en el perdón de los pecados, cuando pienso en la fea culpa de mi pobre pequeña Fanny, aunque casi todos los días vuelve a ocurrir? ¿Qué podía hacer si no perdonar? Esta parte también nos muestra algo acerca de la fe, pues así como por amor perdonamos siendo imperfectos, cuánto más el Señor que es perfecto nos perdona mostrándonos misericordia y nosotros estamos seguros de su perdón. Después pasamos a la segunda parte, que es donde, después de su reflexión, la señora nos cuenta las ocasiones en que ha descubierto que Fanny no ha dicho la verdad. Al inicio lograba detectar una que otra mentirijilla, pero ahora no podía creerle ni una sola palabra. Cuenta cómo en una ocasión la envió a pedirle a la cocinera que hiciera la mermelada, y al cuestionarle si había llevado el mensaje, Fanny contestó que sí, pero que la cocinera le había dicho que no podría hacerla porque la fruta no llegó. Al ir con la cocinera, para su sorpresa, la encontró haciendo la mermelada. La señora Sidley pensó que tal vez Fanny había olvidado dar el mensaje y para evitar un castigo mintió. En otra ocasión, la señora Sidley le preguntó sobre los niños que conoció. Estos niños eran hijos de una conocida de la familia, y la niña le inventó que los niños habían peleado entre ellos y que habían sido muy groseros. La señora supo que era mentira por la expresión de asombro de la enfermera que estaba en la misma habitación y que sabía que eso no era lo que había sucedido. Continuando con esta serie de descubrimientos desagradables, la pequeña Fanny comentó a su mamá que había encontrado a una querida amiga de la señora en una fuente. Según Fanny, le había llenado de halagos por su belleza y por cuánto había crecido. Por desgracia, su madre descubrió la mentira cuando encontró a la susodicha y al agradecerle los halagos hacia Fanny, la mujer le refirió que tenía un mes de no ver a la pequeña. El desencanto y la vergüenza apenas pudieron ser disimulados. Y ya como para rematar, la encantadora Fanny inventa que su hermano había tenido un mal día en la escuela y que había derramado tinta en su escritorio.
La señora Sidley se encontró con la maestra tiempo después y al querer disculparse con ella, se enteró que nada de lo que Fanny había dicho era real. El pequeño hermano de Fanny había trabajado sin problema y por el contrario era muy obediente. Incluso la señora se asoma al escritorio del niño para ver si por lo menos lo de la tinta era cierto, pero resulta ser que el escritorio está intacto. Y es que cualquiera de estos ejemplos dejaría concertado a cualquier padre. Creo que una de las cosas más tristes para los que somos padres es ver mentir a nuestros hijos. Es como si nosotros mismos falláramos. Podemos ver también que la señora Sidley estaba cometiendo errores al dejar pasar el asunto y no tomar cartas en él. Al no enfrentarlo, dejó avanzar el mal. Y aquí tenemos un extracto de esta segunda parte que dice lo que la amiga no sabía era que la vergüenza y no el orgullo era lo que teñía mis mejillas, pero no podía revelar el triste secreto de mi Fanny. ¿Qué poseyó a la niña? Se preguntaba la señora. Esta falsedad empedernida e inventiva era como una forma de manía. Me senté consternada durante una hora o más, sin pensar, pero aturdida por esta nueva idea, que la niña no era responsable de sus palabras y sin embargo podría ser así. Vemos lo que provoca el no tomar acción, pues sin duda la señora tuvo que pasar por vergüenzas e incluso angustia al ver lo que la pequeña hacía. Después de esto pasamos a la tercera parte, en donde vemos lo que sucede, ¿no? Hasta el momento, la señora no había hablado nada de la situación con su esposo. Era un tema que evitaba mencionar con él, pero después del invento contra su hermano se decidió a enfrentarlo. Al expresarle su preocupación, notó que su esposo no estaba sorprendido y por el contrario parecía saber del problema, pero también había evitado enfrentarlo. Para la madre era terrible llamar a la niña mentirosa, pero por más que buscaban razones para sus mentiras, no las encontraban. Sabían que la niña era de carácter sensible y los castigos duros afectarían demasiado a la pequeña. Por lo tanto, habían cuidado de no ser duros cuando la niña les confesaba una mala acción, para evitar que mintiera por miedo. Buscaban razones o patrones para las mentiras, pero parecían salir de la pequeña sin ningún esfuerzo y naturalidad, al grado de parecer que la niña ni siquiera se daba cuenta, como si no pudiera diferenciar la realidad de la ficción. Su último recurso, el más doloroso y aterrador para ellos, era declararla con un problema mental. Y de esta parte tenemos este pequeño extracto que dice, la mamá, sus mentiras son tan innecesarias, tan irrazonables que no sé cómo confiar en ella. Por regla general, los embustes de la pobre Fanny salen de la manera más tranquila y fácil, con toda la audacia de la inocencia, e incluso cuando la descubren y le revelan la mentira, parece más desconcertada que condenada. Y es que, aunque habían notado en alguna ocasión que mintió por miedo al castigo, en realidad las otras mentiras no tenían ningún patrón, y esto les dejaba desconcertados. En su conclusión, al declararla con un problema mental, ellos se sentían devastados y hubieran deseado 1000 veces que la niña fuera en realidad una mentirosa. Y es así que pasamos a nuestra cuarta parte, en donde afortunadamente ellos pueden recibir una pequeña luz al final del túnel. En medio de su tristeza, al concluir que quizás Fanny tenía una deficiencia mental, su tía, que vivía con ellos y había escuchado toda la conversación, no pudo evitar reír y sentir misericordia por su hermana y cuñado. Era una mujer muy inteligente y al ver la situación desde otra perspectiva les ayudó a tener un diagnóstico y un tratamiento. Les quitó el peso de encima al hacerles ver que no tenía ningún problema mental y les ayudó a ver que su caso no era ni el primero ni el único. Gracias a Emma pudieron ver que tenían a una pequeña con un gran don que debía ser encaminado. También les hizo ver que era una persona que no soportaría la desaprobación. Entonces la mentira tenía dos fuentes. La hermana de la señora, siendo un testigo externo, pudo darles luz y ayudarlos. Hemos comentado en nuestra comunidad que en ocasiones las personas ajenas al núcleo familiar pueden ver mejor que nosotros los comportamientos y llegan a ser más objetivos con su opinión y diagnóstico. Es así como tenemos este pequeño extracto que dice,
Pero creo que todos ustedes, dice la tía, padres, son iguales. Cada pareja piensa que en sus propias experiencias son completamente nuevas, que sus propios hijos son los primeros que nacen en el mundo. Y entonces les indica, ¿no? Lo que ella ve desde su perspectiva. Las invenciones, debería haberlas llamado, son sintomáticas, como bien has adivinado, Annie, de ciertas afecciones cerebrales, pero de enfermedad cerebral o no. ¿Por qué gente necia no ven que sin darse cuenta están hospedando a un ángel? Este vicio de mentir por el que te estás lamentando es la cualidad misma que acompaña a los poetas. La tía pudo ayudarles a darle otro nombre a las acciones que la pequeña Fanny hacía. De entrada, no todas eran mentiras, sino que eran invenciones y no eran el mal en sí mismo, sino que eran el síntoma. También les hizo ver que ellos no estaban notando las cualidades de la pequeña y, bueno, la primer causa sí consistía en que la niña era muy sensible a la desaprobación, según logró ver en alguno de los ejemplos. Así que era uno de los asuntos a tratar. La segunda causa era la falta de alimentación a su imaginación. Y es que los padres habían evitado darle cualquier recurso que fomentara la fantasía. En su afán porque la niña fuera criada correctamente, la habían privado de este alimento para su mente. Y este es uno de los principales aprendizajes que tenemos justo en la pedagogía de Charlotte Mason, que es que los niños necesitan una correcta alimentación, no solo física, sino también intelectual. Es necesario que cada área de la vida sea alimentada y en su caso estaban fallando. Por eso en esta parte ella dice que este vicio de mentir por el que se estaban lamentando era la cualidad misma que acompañaba la formación de poetas. Su imaginación era muy, muy grande y no estaba siendo alimentada de la manera correcta. Posterior a esto pasa a dar el tratamiento para la pequeña Fanny. Y el tratamiento consiste en 4 puntos, perdón. El primero, el amor y perdón. Enfrentarla con sus faltas y hacerle ver que a pesar de su error, sus padres siempre la amarían y perdonarían, en especial cuando reconozca sus faltas. En este primer punto se refiere al cuidado de su carácter y su corazón por causa de su sensibilidad. Esto no significaba que no tomarían cartas en el asunto cuando mintiera. Más bien, se trataba de enfrentar a la niña con sus acciones y cuando la niña se viera tentada a mentir, se le dejaría claro que a pesar del error o la falla, ella siempre iba a recibir amor y perdón y que para sus padres era más importante que ella confiara en ellos y les dijera la verdad que el mismo acto o falta que había cometido. El segundo tratamiento, el alimento adecuado. Darle una dieta rica en historias, literatura abundante que alimente su necesidad de fantasía. En este segundo tratamiento vemos esta recomendación de literatura viva, como bien la conocemos nosotros, no solo para las ciencias, sino también para la poesía, fantasía, etcétera. Esto era muy necesario dado la personalidad de la pequeña Fanny. Haría todo lo contrario a lo que los papás creían. Lejos de hacerla vivir todo el tiempo en otro mundo, propiciaría que su necesidad fuera satisfecha. El tercer y cuarto puntos van de la mano, son ejemplos prácticos. El tercero recalca las lecciones diarias de veracidad. Por ejemplo, enviarla a observar algo y pedirle que describa lo que observó, enseñarle que no es verdad decir algo que no es cierto. Y en este punto le da un ejemplo muy práctico la tía en donde le dice, envíala a mirar por la ventana y que te describa todo lo que ella ve. Y si en lugar de decirte que vio un caballo en lugar de donde estaba una vaca, tienes que hacer que vuelva a hacerlo, ¿no? Y recalcarle que no es verdad decir algo que no es cierto. Y entonces estas pequeñas lecciones iban a ser muy valiosas. Y el cuarto punto, fomentar el amor por la verdad, que también se los dio con un ejemplo práctico. Por ejemplo, enviar un mensaje a la cocinera y que la cocinera lo escribiera. Si lo dio como se le dijo, recibiría un beso como recompensa. Eso haría crecer el amor por la verdad. En estos ejemplos prácticos de lo que tenía que hacer,
Era necesario que la verdad, veracidad y el amor a la verdad fueran enseñados como se enseña cualquier otro tema. Les recomienda que le enseñen de forma natural, aprovechando todas las lecciones. Esto la llevaría a ver lo valioso de la verdad y fomentaría el amor por ella. Ellos tenían que aprovechar todas las oportunidades que tuvieran para enseñar lecciones de veracidad, porque como bien comentaban, no nacemos con esta cualidad muchas veces, no es necesario que se nos enseñe. Por último, en esta parte, ya como conclusión, vamos a pasar a la parte número 5. Se nos da un ejemplo de lo que pudiera haber sucedido a Fanny y de lo que pudiera suceder con cualquier otro niño que tiene estos mismos síntomas y por los que no se hace nada y que se les permite crecer de esta forma. Tenemos aquí un pequeño extracto que dice, y ahora, dice la señora Sidley, para que puedas ver cuánto te debemos, refiriéndose a la tía, le dice, déjame contarte el doloroso ejemplo que siempre tenemos ante nuestros ojos y que ha hecho más que nada para hacerme temer el fracaso de Fanny. ¿Conoces a la señora Casterton, la esposa de nuestro vecino? Es una cosa miserable, pero no puedes confiar en una sola palabra de lo que dice. Te dice que la señorita fulana de tal tiene escarlatina, e incluso mientras habla, sabes que es falso. Marido, hijos, criados, vecinos, nadie puede ignorar el penoso hecho. Y ella ha adquirido esa especie de ademán adormilado que una mujer adquiere cuando pierde el respeto y la autoestima. ¿Qué pasaría si Fanny hubiera crecido como ella? Pobre mujer. Y esta vergüenza se podría haber ahorrado si sus padres hubieran cumplido con su deber. Esta parte es muy importante, pues nos recuerda que es de vital importancia que tomemos en nuestras manos la formación de nuestros hijos en cada área de su vida, no solo la intelectual, sino la más importante, como lo hemos aprendido por medio de esta pedagogía, que es la formación del carácter, pues sin un carácter correcto, todo lo demás no sirve para nada. Y es así como terminamos con este capítulo. Fue un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias.